Es una firma peruana especializada en asesoría financiera. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo te va? Muy bien, Gracias por Chema. venir. No, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Qué es lo primero que yo debería preguntarte en caso voy a recibir una plata de una CTS, por ejemplo, o de una AFP, o de lo que sea? ¿Qué preguntas debería hacerte? Mira, lo más importante ahí es tener claro el objetivo. A O sea, ver. que es que a ver, siempre que nosotros asesoramos a un cliente que está buscando invertir, yo creo que las dos cosas principales que se tienen que contemplar es qué es lo que quieres lograr, porque hay objetivos donde de repente necesito que ese dinero que voy a invertir me genere un flujo, por ejemplo, para recibir, digamos, un interés periódico, como en el caso de un depósito a plazo, Así o es. de repente tengo un ingreso fijo y no necesito algo como eso y lo que necesito es que ese capital crezca en el tiempo. Lo puedo tener ahí retenido Correcto, un tiempo mayor. así es. No necesito todos los meses ir a tocar la puerta. Quiero mi Exactamente, plata. exactamente. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar no sé qué. Ok. Y existen productos financieros que pueden cubrir cualquiera de esas necesidades, pero lo segundo que es también muy importante que uno tiene que tener claro es su perfil de riesgo. Ok, claro. Lo que pasa y en el mundo de inversiones no existe la inversión sin riesgo. No, El riesgo claro, es claro. inherente a la inversión. Puede ser más alto, puede ser más bajo, pero siempre existe. De hecho, la tasa es el precio del riesgo. Así es. Si uno quiere más tasa, tiene que estar dispuesto a asumir un riesgo más alto. Entonces, no todas las personas tienen el mismo perfil, no todos estamos en el mismo momento de nuestras vidas, por lo tanto, siempre es importante poder identificar cuál es tu perfil de riesgo, qué tan conservador, moderado o agresivo eres, y a partir de eso se puede elegir un producto de inversión u otro. En teoría, un joven puede ser más arriesgado porque dice, si quiero, puedo volver a empezar. Totalmente, Comienzo de cero, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? totalmente. Pero un viejo se supone que es más conservador. Debería. Ahora, Pero no siempre es así. lo que pasa es que, y ahí es donde entramos en un poco cómo se estructura un portafolio de inversiones. Porque lo importante, hay una serie de reglas en el momento de invertir. Y probablemente la más importante que le hemos escuchado coloquialmente muchas veces, que es no se ponen todos los huevos en una sola canasta. Exactamente. El riesgo de mercado, como te decía, existe. Y nadie te puede proteger de ese riesgo. Ese riesgo es el que uno finalmente es el que tiene que asumir cuando invierte. Lo único que te puede proteger del riesgo de mercado es la diversificación, no poner todo en un solo lugar. Entonces, cuando uno, por ejemplo, es mayor y de repente uno puede decir, ok, la mayor parte de mi portafolio lo debo poner en un producto conservador, un producto que me ofrezca la seguridad de que el capital, más allá del retorno, va a regresar a mí cuando lo necesite. Pero de repente, una porción pequeña de ese portafolio puede ser sometido a un riesgo un poco más alto, Claro. porque si por A o B sucediera algo y ese riesgo se materializa, no te quiebra, no te genera una pérdida importante. Entonces ahí es donde está la magia en la estructuración del portafolio. Claro, y entonces ahí tú me dices, te conviene un poquito acá, un poquito allá, etcétera. Exactamente. Claro. Ahora, si tú ves que yo soy una persona de una timidez extremada, que se va a morir de miedo por cualquier cosa, ya eso es otra cosa, ya ahí no me dice nada. ¿Sabes Ahí qué? dice ya. Yo siempre, por ejemplo, cuando recibo un cliente, lo primero que trato de hacer es conocerlo, entender un supuesto, poco su por perfil, supuesto, entender un entiendo. poco quién es y en qué momento de su vida se encuentra. Y pasa muchas veces que sucede que hay personas que, por ejemplo, sí necesitan productos de corte tipo un depósito a plazo bancario. Exactamente, claro. ¿Cuál es el problema del depósito a plazo bancario? Que te paga muy poco. Paga poco, pues. Pero hay gente que te dice, no, mira, hijito, tú ten tu platita segura, aunque sea poco, ¿no? Es la idea antigua que había. Correcto, Tú tienes que ser un empleadito de un banco. Pero mamá, no importa, pero todos los meses te van a pagar tu sueldo. correcto. Tus vacaciones te las van a pagar. Tú no sé qué, no sé cuánto. No sé, nada. Ahora ya la mayoría de la gente no quiere eso. Es verdad, es verdad. Y además hay un dato que es bien interesante, que mucha gente a veces no conoce y a veces uno siente, inclusive, ni siquiera pone la plata en un banco. A veces inclusive la pongo bajo el colchón, Claro, claro. porque ahí Por supuesto. dicen no me cuesta. Y eso No es me cuesta mentira. nada. ¿Por qué? Porque el enemigo principal del ahorro Sí. es la inflación. Sí, claro. Y la inflación en Perú está en un ritmo entre 2% por año. Milagrosamente, diría yo, casi milagrosamente. San Julio Velarde. San Julio, San ¿verdad? Julio Velarde. San Julio, no me desampare. Exactamente. Pero ¿qué significa ese 2%? Significa que si yo tengo 100.000 soles, en 20, pongamos 10 años, esos 100.000 soles siguen siendo 100.000 soles, pero pueden comprar 20% menos. Por supuesto. Pero hay un tema adicional, que la inflación promedio, que es esa, la del 2%, no es igual para todo el mundo.
Claro, Porque si yo, por ejemplo, soy una persona mayor y utilizo mucho los servicios de salud, claro, la inflación médica está entre el 5 y 6%. claro. Con lo cual mi inflación podría no ser del 2, podría ser del 3, del 4, del 5%, con lo cual la pérdida de valor de mi dinero puede ser mucho más fuerte. Entonces, si yo, y esta es la parte con la que uno debería quedarse, si yo no estoy generando ingresos a nivel de, si mi patrimonio no está creciendo por encima de ese porcentaje de inflación, estoy perdiendo dinero. Absolutamente. Y hoy día, por ejemplo, en el sector bancario, tienes bancos, porque ya las tasas han ido bajando, como hemos ido viendo en los últimos meses. Hay bancos que te ofrecen tasas, ya hoy día la tasa más alta que uno puede encontrar en depósitos a plazo está en 5.5%. Y encontramos bancos que te están ofreciendo ya 1% o menos de 1%. Con lo cual, si la inflación es del 2 o más, lo que tienes seguro Sí. es que estás perdiendo plata todos los años. Gracias por guardarme mi plata, nada más le tienes que decir. Exactamente. Has puesto tu plata a guardar, Exactamente. Es básicamente un servicio de custodia, básicamente. pero no estás ahorrando, no estás haciendo que tu dinero Un poco crezca. es una mentalidad que se tenía antes, ¿no? Por lo menos ahí tu plata está segura. Y si quiebra el banco te van a pagar, la superintendencia te va a pagar esto y lo otro, pero no se puede estar así. Pues. Ahora una pregunta básica es la siguiente. ¿Dólar u oro? Me aconsejas. Es una buena pregunta. Yo El diría, dólar se está moviendo mucho, muy raro. sí, yo te diría dólar. El oro es muy interesante, pero el oro tiene una serie de complicaciones. Ok. El oro es interesante para invertir porque hoy día uno puede encontrar mecanismos más fáciles de invertir en oro. Uno Ok. puede comprar, por ejemplo, acciones de compañías mineras como Barrick, como Newmont, qué sé yo, o hay ETFs vinculados a este tipo de compañías, entonces se hace un poco más fácil ahorrar, pero tienes la fluctuación del precio del commodity, Está sometido a esa... a la volatilidad. El día de mañana sale una guerra nueva en el mundo y de repente te fregaste por eso. Es más, el oro normalmente crece, su valor crece cuando hay crisis, porque es activo de refugio. Entonces, hemos visto que el oro ha crecido a máximos históricos Por lo que porque, está pasando ahora. Pues, por lo que está pasando. Claro, Pero ¿qué pasa cuando el mercado se tranquiliza? claro. Normalmente el precio del oro cae. Tiene que caer. Entonces, si uno no quiere estar afecto a esa fluctuación, hay que buscar otro tipo de instrumentos. Ahora, con esto no te estoy diciendo que está mal invertir en oro, No, pero puede ser todavía parte de tu portafolio. No todo en oro. Exactamente. El dólar, sí. Estados Unidos, la situación en Estados Unidos está, digamos, incierta por toda la turbulencia que ha generado Donald Trump, Sí. pero el dólar sigue siendo la moneda más robusta del mundo por excelencia. Entonces, ahorros de largo plazo en dólares es una buena idea. Sigue siendo una buena Sigue siendo una buena idea. sigue siendo una buena idea, claro que sí. Bueno, pero también se afecta pues, por la inflación acumulada y todo, ¿no? Sí, claro, Eso- definitivamente. Eso es para Con cualquiera. cualquier tipo de activo. Por eso es tan importante asesorarse antes de invertir. Sí. Porque muchas veces tenemos, ok, yo quiero tengo miedo, pongo mis ahorros en una cuenta, pongo todo mi dinero en una cuenta de ahorros, estoy tranquilo porque no lo voy a perder, pero no estoy viendo el efecto que genera la inflación contra mi dinero. Entonces Te siento afecta, te esa afecta falsa de todas sensación. maneras, Totalmente. te afecta de todas Te maneras. generas una falsa sensación de seguridad, pero estás perdiendo capacidad de compra. No estoy hablando de las épocas inflacionarias que hemos tenido en el Perú, Sí, claro. donde todo esto era una cosa de ciencia ficción, evidentemente, ¿no? La época de Alan No, fue terrible, tremendo, terrible. Fue una cosa tremenda. Claro. Tú De eres hecho- un joven, pero no te acordarás de el día del paquetazo de Hurtado Miller Tal cual. para corregir todo eso, ¿no? Y que Dios nos ampare. No sabíamos cuánto costaban las cosas, simplemente. Literalmente. Es que esos sabíamos. procesos inflacionarios hacen muchísimo daño. Tanto así, y lo está viviendo hoy día Argentina, bueno, están saliendo un poco de la crisis, pero en un país así no tenía sentido ahorrar. No tiene- Tenías que tener tu dinero en mercancía Absolutamente, para que no pierda valor. absolutamente. Felizmente Perú, desde que se implementaron todas las reformas, Perú ha tenido años de crecimiento. Hasta la pandemia crecíamos a ritmo de 3 a 6% por año. O sea, la producción de riqueza en el país ha sido muy grande. Importantísima. es El verdad. tema es toda esa riqueza que se generó, cómo la gestionamos ahora. Ese es otro tema. Claro. Porque una cosa es saber producir dinero y otra cosa es saber administrarlo. O sea, que yo tenga buena salud no me hace médico. Por supuesto. Entonces, que yo tenga la capacidad de generar dinero no necesariamente me enseña cómo administrarlo, y es ahí donde cobra importancia el asesor de inversiones, por ejemplo. Claro, eso es indispensable hoy día. ¿Por qué seguimos creciendo? El ministro ya se retractó el 4%, creo. Sí,
4% sí. y era un optimismo ya Era demasiado. delirante, creo. Era demasiado, pero Perú es un país muy particular, Muy porque particular. nosotros crecemos aún a pesar de la política. Exactamente. Si nosotros vemos la historia y vamos desde que volvimos a la democracia en la época del 80, la mayoría de los presidentes o ya fallecieron o están presos. Así es. Libres quedan poquitos. Exactamente. Y el país, a pesar de todo, ha crecido. Sí. Y ha resistido. Y eso te habla mucho de la clase empresarial que tenemos, del emprendedor peruano que busca salir adelante aún a pesar de la política. Y yo creo que sí nos paralizamos un poco después de la pandemia en una situación donde vino el gobierno de Castillo, vino la incertidumbre, pero aparentemente otra vez comenzamos a tomar el rumbo aún a pesar de... Que también hay incertidumbre ahora. Sí, Ojo, por supuesto. También hay incertidumbre ahora. Año. Pero lo milagroso es el crecimiento. Sí, tal Eso, cual. los demás países de América Latina dicen, ¿qué hacen ustedes? Yo creo que algo que contribuye mucho a eso es la estabilidad monetaria que tenemos. Es muy importante. Porque la gestión que ha tenido el BCR y la decisión sobre todo de separar al BCR del Ministerio de Economía y Finanzas y convertirlo en un ente autónomo nos ha permitido tener una gestión impecable a lo largo de los años. Tanto así que el sol probablemente es una de las monedas más estables a nivel regional. Tenemos mucha gente en Bolivia ahorrando en soles, por ejemplo. Esto me está haciendo recordar, tú eres muy joven, los años 50. La gente salía del Perú con soles en el bolsillo, a viajar a Europa. Impresionante. El famoso sol de oro, ¿no? Era una cosa absolutamente impresionante. Y por supuesto también es recordar, ya no lo he leído, esto quiero decir, la época de la libra peruana. Claro. La libra peruana era una moneda poderosísima. Sí, tal cual. Poderosísima. Yo creo que... El Perú tiene recursos para respaldar exactamente, eso es lo que iba a decir. Últimamente hemos tenido buena suerte con los precios de los metales. Porque el Perú es un país minero. Entonces ha habido buena suerte en eso, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. Perú es un país que tiene muchos recursos. Principalmente somos un país minero. Principalmente minero, claro. Tenemos el cobre, el oro, el zinc, los metales raros. Y obviamente en una situación en el mundo tenemos a una China que si bien ha desacelerado, implica Pero una de todas maneras oportunidad es una cosa increíble. gigantesca para el Perú. Sí tenemos que comenzar no solamente a ver la exportación de materia prima, sino también ver la posibilidad de industrializar y sacar un producto elaborado. Correcto. Porque ahí hay un montón de oportunidades. No solamente la minería, que es probablemente el motor del país, la agroindustria, la pesca. Entonces vemos realidades de otros países como por ejemplo Japón, Sí. que tuvo que enfrentarse a una geografía complicadísima. Todo no tiene nada, no tiene ningún recurso. Cerebro nomás tiene. Exactamente. Cerebro sí tiene. Pero sabes que las crisis son las que generan Claro. que las personas comiencen a ver cómo salir de ellas, Sí. comienza a salir la innovación. El Japón de la posguerra, durante la época de la ocupación americana, todavía era un país paupérrimo. Totalmente. Paupérrimo era. Y se convirtió en la segunda economía más grande, segunda o tercera economía más grande del mundo. Hasta hace poco. Ahora ya es China. Ahora es China. Ahora es China ya. Correcto. Entonces, Pero todavía no vamos a tener moneda china, ¿no? no. Todavía está verde la moneda china. Yo creo que en algún momento se dio esto de muchas personas decían no, que el dólar va a ser reemplazado por el yuan Todavía no. y el BRICS va a reemplazar. Pero en realidad el problema principal con China es la confianza. Sí. Porque querramos o no, China sigue siendo un país que está controlado por el Partido Comunista Chino. Absolutamente, claro. Y las decisiones respecto a la devaluación o apreciación de su moneda Son políticas. son políticas. Son políticas, evidentemente son políticas. Con lo cual, digamos, depender de eso para que esa sea la moneda, digamos, de curso internacional es muy Como difícil. moneda todavía está. Ahora hay algunos países que ya están haciendo transacciones en moneda china. Sí, Por su comercio con China, prácticamente, ¿no? correcto, Tienen poco que perder con eso, sino más bien ganar porque su mercado es China. correcto. Eso está ocurriendo en algunos... Pero bueno, África está muy tomada por China, debo decir. ¿Eh? Pasa es que China Es tenía impresionante. un caso bien interesante porque China ellos invertían muy fuerte en su sector inmobiliario, Sí, pero muy fuerte. Y lo que les pasó fue que llegó un momento en que crecieron tanto que inclusive tenías moles de edificios que están no habitados, totalmente vacíos. Edificios gigantes, gigantescos, construidos en tiempo récord. Es impresionante eso. y deshabitados. Tanto así que quiebra esta constructora grande, Evergrande,
que es muy grande, era una de las más grandes de China, y China comienza a cambiar su estrategia y comienza a dirigirse a todo lo que tiene que ver con energía, porque China no tiene petróleo, no tiene gas. Entonces comienzan a ver todo lo que tiene que ver con energía renovable y le ponen la puntería a África. ¿Por qué África? Por los minerales raros. Las baterías para las baterías de litio y todos los minerales que se necesitan para eso. Y hoy día China tiene una gran parte de la producción mundial de ese tipo de mineral. Entonces China lo ves en este momento por todos lados porque tiene los recursos. Que hoy día Estados Unidos lo que está haciendo es una reacción tardía a esa situación. Esa reacción, no sé, pues, no sé, por supuesto que es muy difícil que funcione porque la cantidad de capitales americanos, de empresas que se han ido a China es tremenda. Sí, es cierto. Y a otros países, ¿no? Por ejemplo, el caso de Vietnam es otro fenómeno. También está en ese plan. De hecho, sí, Vietnam, Camboya, que son centros... Pues, Camboya, por ejemplo, Camboya era una cosa inexistente. Tal cual. A Camboya se le conocía porque había matado un millón de habitantes en la época del Khmer Rouge. Correcto. En la época de Pol Pot. De Pol Pot. Era conocido porque el Pol Pot era un demente, un depredador, ¿no? Los Khmeres rojos. Claro. Los Khmeres rojos, ¿no? Y ahora que esté en ese momento en un crecimiento económico, bueno, esta cosa el péndulo se va al Asia, de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que Asia, sobre todo el sudeste asiático, es donde hay un montón de oportunidades, porque claro, hay muchos países, sobre todo el primer mundo, que ya ven a China con preocupación. Sí, claro. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, americanas, están tratando de movilizar sus fábricas, que antes estaban en China, hacia países como Vietnam, como Camboya. Camboya es increíble. Inclusive en México, porque hubo un movimiento muy fuerte de inversión hacia México, que bueno, ahora, digamos, ha entrado un poquito en zozobra con el tema de los aranceles, pero digamos, México, con este proceso de nearshoring que comenzó Estados Unidos, para que las fábricas comiencen a irse primero hacia México, bueno, y ahora la intención es que vayan hacia Estados Unidos, lo cual está bastante difícil. Muy difícil. Pero, yo no iría. Pero la geopolítica mundial se está transformando en este momento. Estamos en un momento de transición. Sí, correcto. Estamos en un momento de transición. El otro día se ha firmado un pacto entre Rusia y China. Es la gran novedad porque eran los grandes rivales siempre. Correcto. En la época soviética, los chinos y los rusos se iban a tiros en la frontera. Todo eso ha cambiado, pero bueno. O sea, en resumen, hay que asesorarse. Si yo entro a Gold Capital, en tu web tengo información. Sí, correcto. Nosotros generamos mucha información en todas nuestras redes. Estamos en prácticamente todas las redes sociales y generamos mucha información respecto a inversiones. Pero cuando una persona, por ejemplo, rescata su AFP o vende un inmueble o dispone de excedentes que quiere invertir, sí es súper importante tener al costado a alguien que ha estudiado esto, que conoce, que esté en contacto con el mercado, para que pueda justamente ayudarlo a tomar mejores decisiones. Yo siempre digo que el asesor de inversiones es como el médico de cabecera. Absolutamente. Si yo tengo una hernia, no sé si me debo operar o no, voy a un médico de la especialidad. Ahí sí no le pregunto ni a mi primo ni al contador. No, claro que no. Voy al médico de la especialidad, claro, y él me va a dar su opinión. Yo decido si me opero o no. Sí, pues. Pero voy a tener una opinión experta para poder tomar una buena decisión. Si una persona está buscando, pueden entrar a nuestra página web, ahí está nuestra información de contacto y obviamente siempre estamos dispuestos a poder reunirnos con cualquier persona para poder entenderlo y asesorarlo. Ahora, una decisión económica ya no es solamente doméstica, hay una serie de factores que nosotros no controlamos, pero que influyen en el valor de las cosas, las guerras, los cambios políticos que se ven. Estamos en un momento de transición. Los aranceles de Trump. Los aranceles te quitan, destruyen completamente el esquema que tú tenías en la cabeza. Totalmente. Libre comercio, todo, ya no es tan sencillo, cuidado. O sea que hay que... Ahora parece que se está poniendo de acuerdo con China, con los aranceles. Hoy día, si uno ve el mercado, uno ve la bolsa en este momento, la bolsa hoy día ha subido, que es una barbaridad. Pero por esta razón. Por esta noticia, que aparentemente se van a poner de acuerdo. Por esta noticia, porque de lo contrario, no sé, hasta la guerra mundial no paramos. Lo bueno es que siempre que hay crisis, aparecen oportunidades de inversión. Hay que saber dónde, hay que saber qué, hay que saber qué me funciona a mí, pero siempre aparecen buenas oportunidades. De acuerdo.
Max, muy interesante la conversación. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por la Gracias, invitación. Max. Max Huidobro, gerente general de Gold Capital. Más información en su web. Y es importante verlo porque el mundo cambia todos los días.